Buenos días para todos nuevamente, para los que están aquí, para los que están allí, a través de las redes, a través de nuestro Facebook. Bendiciones, muy buen día a los que están viendo hoy, los que verán luego este mensaje. Bendiciones. Les voy a rogar el favor de que acompañen a Lucas 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. El título que aparece allí, ¿cuál es? ¿Ya lo tienen? Amén. Juan el Bautista prepara el camino. Y en el versículo 3, vamos a leerlo hasta el 8, dice: Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Y le dicen amén. Amén. Muchos acudían a Juan para que lo bautizara. Camada de Ébora les advirtió: ¿quién dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Versículo 8: Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Sí lo leímos? Vamos a leerlo nuevamente, por favor, porque quizás en la primera ocasión no estábamos tan preparados. Entonces recuerden, el título de esta película es Juan el Bautista prepara el camino. En el versículo 3 comienza diciendo, en Lucas, voy a leer nuevamente el texto, Lucas 3, versículo 3 al 8, ahora sí. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudieron a Juan para que los bautizara. Camada de Ébora les advirtió: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y amado Dios Padre Santo, aquí estamos hoy, Señor, nuevamente diciéndote gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos por tu presencia, gracias por Rey, porque no podemos hacer nada, no queremos hacer nada en nuestra fuerza, en nuestro intelecto o en nuestro parecer. Queremos encomendarnos aquí, mi Dios bendito, y suplicarte, Señor, una vez más que pones el control, Señor, del ambiente espiritual, del lugar en que nos encontramos, del sector en el que estamos ubicados, de este Villavicencio, de este departamento del Meta, de esta Colombia, pero también de mi corazón, Señor, de mi vida, Señor, de mis pensamientos, para que no sean mis palabras, mis pensamientos, sino que seas tu Espíritu Santo de Dios el que habla. Y gracias por estar aquí, Señor. Y nuestra oración también se extiende a donde están nuestros hermanos que en todas partes hoy están llevando a cabo el santo propósito de predicar tu palabra. Todos aquellos hermanos conscientes donde se encuentren, Padre, no importa lo que hagan, Señor, en tu obra, Señor, bendícelos a todos y ayúdanos a todos, mi Dios, porque todos necesitamos de ti, Señor. Y gracias por escucharnos, y gracias por atender nuestras súplicas, y gracias por escuchar nuestros ruegos. Es en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, que oramos, dándote gracias. Amén, amén, amén. Este título es Lo que te caracterice, es el título de la prédica, Lo que te caracterice, puntos suspensivos, ¿cierto? Y ahí hay una partecita que era la que yo inicialmente pensaba usar, que está en Lucas 3:8, donde el Señor dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, ¿cierto? Porque si lo vemos desde un principio, el Señor lo que nos está llevando y lo que está llamando es a que tenemos que cambiar. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado: tenemos que cambiar. Por eso el título de esta predicación es Lo que te caracteriza. ¿Por qué? Porque quizás si hay cosas que de pronto no nos han caracterizado de una manera positiva, de una manera correcta, de una manera propia, ¿qué sucede? Pues tenemos que cambiar. ¿A qué? A aquello que verdaderamente el Señor quiere, lo que el Señor quiere que nosotros nos caractericemos. Y allí en esta partecita del versículo 8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Ya saben lo que significa
al arrepentimiento, ¿cierto? Sencillamente es cambiar, ¿cierto? Íbamos en una dirección, damos un giro de ¿cuántos grados? 180, no de 360 porque si no se quema la tienda. De 180 grados y cambiamos lo que tenemos que cambiar. Porque todos tenemos cosas que cambiar, ¿sí? Y yo soy el primero que levanto la mano, ¿cierto? Todos tenemos cosas que cambiar. Entonces, el Señor nos llama a que se produzcan frutos que demuestran arrepentimiento, es decir, que verdaderamente se nos note, que verdaderamente se evidencie en ti, que sea manifiesto, que lo que vives demuestre en quién has creído, ¿cierto? Recuerden cuál es nuestra meta debe ser más como quién, con el Señor Jesucristo. Tenemos una meta altísima, pero vaya que sí vale la pena querer alcanzar su estatura, dice el Señor en su palabra, la estatura de Cristo. Primera de Juan 2:6, la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si ustedes quieren, busquen allí en una versión internacional o Reina Valera o la versión que tengan. Primera de Juan 2:6. En la nueva versión internacional dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Amén. Y en la nueva traducción viviente dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los que dicen que viven en Dios, si a todos tenemos el nombre del Señor a flor de labios, porque a todos le estamos diciendo, bueno, no estoy diciendo que sea nada malo, es el Señor que bendiga, que vaya muy bien, hay que mirar siempre al Señor, hasta que tenemos al Señor siempre ahí presente en nuestra vida. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que vivir como Él vivió. Dice: los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Y nosotros llevamos el nombre de cristianos. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, eso no es solamente un apelativo, no solamente algo nominal. Nominal es solamente de nombre. Llevamos el título de cristianos, sino que verdaderamente se debe evidenciar en nuestras vidas en quién hemos creído. Amén. Todos tenemos cosas que cambiar. Por eso les decía que yo soy el primero que levanto la mano. Por la misericordia del Señor, que sí estamos aquí. Pero somos los primeros llamados a producir, a mostrar frutos que demuestren arrepentimiento. Que pecamos, sí, pero le pedimos perdón al Señor y cambiamos. El Señor en su palabra dice que somos santos que ocasionalmente pecamos. Antes éramos pecadores contumaces. Pecador contumaz es que repite lo mismo, siente remordimiento, pero una vez pasa el remordimiento, vuelve y sigue. Pero el Señor no quiere que nosotros ya vivamos de esa manera, porque ya hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo y el Espíritu del Señor está en nuestros corazones, está en nuestras vidas, y eso se nota. ¿Se nota en qué? Si alguien de pronto está acostumbrado a decir groserías y decía 100 groserías y de repente reconoce al Señor como su Salvador, comienza a decir, ya dice 99 groserías, pero está acostumbrado a decir 100, y luego va bajando a 80, y así va bajando hasta que llega un momento donde dice, bueno, ya no digo groserías. Un día le di clase a una señora muy querida, y esa señora en esa clase me conté más de 30 y tantas groserías. Decía fruta, y cada ratito era fruta. Y yo ya no pude aguantarme. Y dije, no, pero ¿por qué dices tantas groserías? Y ella me decía, no, sí me acostumbré, y para todo era. Yo decía así, de esa manera tan fácil, y decía, pero no, o sea, no está bien. Yo le dije, pero que era la primera clase y de ya pues, hace rato que no, pues ya nos tenemos contacto, que nos hicimos hasta amigos, fuimos a la casa de nuestros esposos, y yo le decía, no, pero eso no está bien, al Señor no le gusta que yo diga groserías. Y dijo, no, me voy a proponer. Y así, verdaderamente comenzó, y la verdad que comenzamos a ir teniendo años, ya fue disminuyendo hasta que llegó un momento donde ya no decía groserías. Y bueno, gracias a Dios nos hicimos amigos, y ella también conoció al Señor, compartimos, digamos, hablábamos con ellos. Fue muy bonito ver cómo el Señor comienza a orar. Y eso sucede cuando nosotros hemos nacido de nuevo, porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros, amén. Y antes solucionábamos a veces muchas cosas diciendo mentiras, ¿cierto? Llegaba el cobrador a la puerta de la casa, y entonces
a cobrar, y entonces el papá veía que era el que le decía al hijo, a mí dígale que yo no estoy. Ustedes que nos acostumbramos a que de esa manera no estoy así, no estoy diciendo, pero es algo común que se hacía, ¿cierto? Desde pequeños nos enseñaban a hacer o a decir cosas que no eran, ¿cierto? Y el niño salía y le decía al corazón que mi papá cuando va a decir que no es. Entonces nos acostumbramos infortunadamente a hacer cosas que no debíamos hacer, ¿cierto? A salir fácilmente de los momentos así como complejos diciendo mentiras, desestresarnos diciendo groserías. Hay personas que quizás en momentos de ira dañaban cosas. No les voy a decir que levanten la mano. Los que cogían y se estrellaban con la pared y de repente cogían un martillo y ya se arreglaban la pared. Se estrellaban con una mesa y querían acabar con la mesa y con todo. Pero en la medida que el Señor en su misericordia nos permitió nacer de nuevo, ¿quiénes dicen amén? Amén. El Señor comienza a orar un cambio en nuestras vidas. Y entonces ya las groserías no, la mentira mucho menos, no mira destruir cosas. Y así sucesivamente. En Gálatas 5:19 aquí hay una lista donde están las obras de la naturaleza pecaminosa. Pero voy a avanzar porque me emociona y resulta que hoy mi esposa me encargó encarecidamente que por favor manejara muy bien los tiempos porque tenemos unos anuncios que hacer. Vamos, te pongo en evidencia, pero no es para simplificar la vez. Parece que hubiéramos dado los tiempos, te estoy acordándome de por qué es que íbamos a hacer los tiempos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza? Sea, entonces, lo primero, Efesios 5:2. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Efesios 5:2. Y en esos tiempos que hemos estado hablando del crecimiento, ¿cierto? Cuando comenzamos con esta prédica del todo, luego el crecimiento, y hoy lo que nos caracteriza. Y en todos estos los temas que hemos visto, y casi siempre lo que el Señor más nos repite es el amor. No sé por qué será, pero si hay algo de lo que el Señor es muy incisivo es el amor, en el amor. Y no como un cliché, ¿cierto? No como una frase de cajón, no como nosotros acostumbramos a usar esta frase a veces de manera un poco, lo acostumbramos a hacer porque ya no, ¿cierto? De manera muy coloquial. A todas partes donde llegaba uno, sigue mi amor. Llegaba uno al almacén, sigue mi amor, diga con mucho gusto, ¿qué se lo ofrece mi amor? No debe ser así. No debe ser así, lo convertimos como en una muletilla, hablar del amor. Lo que el Señor quiere decir en Efesios 5:2, dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El amor de que nos habla el Señor no es un amor solamente de labios para afuera. No debe ser un amor verdaderamente sentido y vivido. No, la palabra de Efesios dice que desde las entrañas debemos llegar a sentir ese amor. Primeramente por Dios, ¿quieren decir amén? Amén. Y después por nosotros y por nuestros semejantes. Amén. Amén. Un amor que verdaderamente nos lleve a amar como el Señor quiere que nosotros amemos, porque dice ahí como hijos muy queridos, como hijos muy amados, nos llama a que debemos también nosotros amar. Y a veces uno dice, entonces cuando está en el proceso y dice, pues evidentemente estamos diciendo, Dios me quiero amar así como tú amas. Porque uno cuando está en el proceso a veces uno siente como ese amor por las personas, esa compasión, esa misericordia, ese interés. Pero le oraba al Señor por eso, decía, Señor, te quiero amar así como tú dices que uno debe amar. Y cuando sucede eso, ¿saben una cosa? Comienza uno a sentir amor y compasión por las personas. Y no solamente por los que están cerca de nosotros, sino por personas que uno no conoce, las veces con los ojos de Dios. ¿Y quién es el que lo hace? El Señor. Nos permite ver a las personas con esa compasión, con esa misericordia, con esa empatía, con eso. Eso es el resultado del amor. La misericordia, la compasión, la bondad. El querer que las personas estén bien, cómo le puedo ayudar, cómo le puedo. Eso viene del Señor. Y es la invitación que el Señor nos hace. Que lo que nos caracterice sea el amor. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio para Dios. Y en una traducción viviente dice así:
Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, no solo en algunas cosas, no solamente en lo que me conviene, no solamente con los que me parecen como bien. Voy a imitar a Dios en esta invitación que Él me hace de imiten ese amor. En todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dice la nueva traducción: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Que lo que nos caracterice sea el amor. Cuando estaba orando por esta prédica y por el tema, y por mi corazón me acordaba de la persona que nos hablaba de eso, estábamos sirviendo en el Ministerio de Logística. Decía que lo que los caracterice sea el amor. Decía María Isabel, lo que los caracterice sea el amor. No creo que nos caracterice sea el odio, no creo que nos caracterice sea el rencor, sea la venganza, sea la desconfianza, sea el espíritu antiguo, que voy a enseñar cómo es, ¿no? El desquite. Lo que nos caracterice sea el amor. Pero ese amor solamente puede venir de que nosotros entendamos que ya lo tenemos en nuestro corazón porque viene de Dios mismo y forma parte del fruto de su Santo Espíritu. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Ya lo tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Que lo pongamos en práctica. Que lo pongamos en práctica. Y que si de pronto no sentimos, Señor, si no puedo amar como tú quieres que yo ame, órale, Señor, quiero amar como tú me amas. Quiero amar como tú me amas. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El Dios del universo, el Rey de la creación, el que no tenía por qué venir, se hizo como uno de nosotros, por amor. Sufrió todo lo que sufrió en ese padecimiento hacia la cruz, por amor. Lo que lo sostuvo en esa cruz fue el amor, porque estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. ¿Quieren decir amén? Amén. Y es con esa clase de amor que el Señor nos manda y también nosotros debemos amar. Que lo que nos caracterice sea el dar. 1 Juan 3:16. Jesucristo nos mandó ejemplo de amor. Dice 1 Juan 3:16: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Que lo que nos caracterice sea el dar. Que lo que nos caracterice sea verdaderamente dar esas muestras de que estamos dispuestos a dar todo por nuestros hermanos. En esto conocemos, dice allí, en esto conocemos, comienza 1 Juan 3:16. Es con hechos prácticos expresados en nuestro diario vivir. Es con hechos prácticos, cuando tú sientes compasión por la persona que está a tu lado, que de repente necesita algo, porque de pronto se le dificultó una situación, que tú sientas ese deseo de darle esa ayuda, de brindarle ese acompañamiento, de que esa persona esté mejor. Es más, de orar por esas personas con ternura, las personas que Dios puso a tu lado. Y tú dices: sí, pero es que es difícil, pero que tú comienzas a orar por esa persona con ternura: Señor, ayúdame, Señor, bendícela, Señor. Y lo que nos caracteriza sea el dar, como lo dice el Señor en su palabra en Juan 16, primera de Juan. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Juan no va a darnos una definición técnica de lo que es dar, sino que lo presenta ante nuestros ojos en el supremo ejemplo del verdadero amor. De la verdadera forma como debemos dar. Es cuando nos interesamos por el que está ahí a nuestro lado. En el dar. Cuando
sientes compasión por el que está a tu lado, cuando sientes esa bondad, cuando sientes esa misericordia, cuando dices, ¿de qué manera lo puedo ayudar? ¿De qué manera lo puedo servir? No de qué manera lo puedo destruir, no de qué manera le puedo hacer daño, no de qué manera yo en mi corazón yo digo, pues de malas que se defienda como pueda, ¿quién lo mandó a meterse en eso? Y ahora que sufra, ahora que chupe, ojalá que... De esa manera el Señor nos manda a dar, es que verdaderamente nosotros nos interesemos por los que están a nuestro lado, que lo que nos caracterice sea el dar. Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, para rescatarnos de toda maldad. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, porque antes de haber nacido nuevo, ¿cómo éramos nosotros? Éramos malvados, tendíamos hacia lo malo, a pensar solamente que esté primeramente bien yo, segundo yo, y si queda algo, también para mí. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo, santificar para sí un pueblo elegido, ¿dedicado a qué? Dice, comenta, Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Que la maldad que vivíamos en la que vivíamos, permanecíamos porque no habíamos nacido de nuevo, sencillamente no nos importaba a nadie, no nos interesábamos por los demás, sencillamente era vivir, por decirlo de alguna manera, siguiendo nuestros propios intereses, deseos, pasiones, lograr nuestros propósitos, nuestras metas. Tenemos un corazón malvado, no nos importaba nada ni nadie. Pero el Señor en su misericordia dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, de esa maldad. Que lo que nos caracteriza sea el dar. Es decir, que ya desde el Señor nos rescató de esa maldad que nosotros vivíamos antes de nacer de nuevo. Dice, y purificar para sí un pueblo elegido. Santificar para sí un pueblo elegido. ¿Quiénes son? Los que hemos nacido de nuevo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. O los que están en camino de conocerlo. Los que están en camino de nacer de nuevo. Dedicado a hacer el bien. Eso caracteriza un corazón en donde hay amor y en donde está interesado verdaderamente en dar. Dedicado a hacer el bien. Está buscando oportunidades para hacer el bien, oportunidades para servir, oportunidades para ser útiles, oportunidad para llevar a cabo aquello por el cual el Señor te creó. No para escondernos, no para regalarnos por allí, no solamente para que yo esté bien, hermanos. Dedicado a hacer el bien, no solamente cuando me parece, no solamente cuando, ay, si se puede, mira, no, o sea, dedicados que debe ser una constante en nuestras vidas el hacer el bien, no hacer el mal cuidado. Como la que decía don Guillermo Díaz, abuelito, arriba está el que para abajo mira. Arriba está el que para abajo mira. El abuelo de mi esposa, arriba está el que para abajo. Que tengamos cuidado de nuestra manera de orar y proceder, porque aún en nuestras palabras tendremos que rendir cuentas al Señor. Dedicado a hacer el bien. Que nosotros lo que nos caracterice sea eso. El dar. El dar compasión, ministrar amor, misericordia, bondad. Que busquemos oportunidades de servir, de ser útiles, de hacer el bien, conforme lo que nos enseñó su palabra. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Mateo 7:12. Entonces ustedes van llegando a Mateo, voy a leerles lo que sigue diciendo Juan en Juan 3:16. Dice, esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no hablemos de palabras ni de labios para afuera, sino por hechos y de verdad.
Señor te bendice y te da, y tú dices, Señor me ha bendecido, pero busca oportunidad de hacer el bien. Amén. Busca oportunidad de hacer el bien. Y muchas veces el Señor nos entrena desde cuando no tenemos. Nos lleva a que tengamos la oportunidad de hacer el bien. Pero si tú dices que he sido bendecido, tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, comienzas a buscar la oportunidad de ver a quién puedo ayudar, a quién puedo ser útil. No para pasar y decir, tengo 5.000 millones. Dentro de poco serán 10.000 millones. Cuando hay personas a tu lado que tienen necesidad. Cuando esto suceda, no nos olvidemos de la primera parte del 17. Que lo que nos caracteriza sea el dar. Mateo 7:12 dice: así que todos traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esta es la ley de oro. Mateo 7:12. Tengo yo por aquí subrayadas. Por la ley de oro. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Cómo quieres que te traten? Con compasión, amor, misericordia, bondad, con comprensión. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Que lo que nos caracterice sea el dar. Que necesitemos compasión. Si un hermano ha caído, es decir, ha pecado, como dice en el hogar, ¿al caído qué? Lo que nosotros vemos hacer así. No es al caído caer, sino la que está caída es y ayudar a levantar. Amén. Ahí también estamos dando. Yo. Amén. Al caído caerle para ayudarle. Para ayudarle, amén. En eso también mostramos que veamos el nombre de misericordia, que tratemos a los demás tal y como quieren que los traten a ustedes. Esta mañana cuando compartieron el devocional, y ahorita que nos compartió el devocional esta mañana nos leía 1 Corintios 10:12, que dice que si alguno de ustedes se cree firme, tenga cuidado de no caerse. Así que en cualquier momento, esperemos que no, pero vamos a necesitar que alguien también nos ministre su gracia, nos ministre gracia, nos ministre compasión y misericordia. El que se crea firme, que tenga cuidado de que no caiga. Por eso todos debemos estar ahí, pegaditos del Señor. Pero sobre todo también tratando con compasión y misericordia a los que están a nuestro lado. Amén. Que no estamos exentos de pecar, de caer, de dejarnos tentar. Pero que así como nosotros han sido compasivos y misericordiosos y nos han caído con toda para ayudarnos a levantar, que nosotros también ayudemos a nuestros hermanos y unos a otros nos animemos a hacer todo el bien posible y a vivir para el Señor. ¿Quiénes dicen amén? Que lo que nos caracterice sea la humildad. Efesios 4:2. Que lo que nos caracterice sea la humildad. Dice 4:2 de Efesios: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Siempre humildes comienza aquí. Pero desde arriba, desde el versículo 1, comienza diciendo, Efesios 4:1: por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Comienza allí la listica, siendo humildes. La fe y la conducta del cristiano van siempre de la mano. ¿Quiénes dicen amén? La fe y la conducta del cristiano siempre van de la mano. Es decir, que se nos debe notar en qué tenemos puesta nuestra fe.
como el Señor nos va viendo repitiendo desde que comenzamos. Imiten a Dios como hijos muy amados, como hijos muy queridos. Que si usted dice que permanece en el Dios, debe vivir como Él vivió. Y el Señor nos exhorta. Le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pablo no exhorta a los efesios a hacer la unidad, sino a guardarla, porque dice aquí en el versículo 3: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? No a hacer la unidad, sino a mantenerla. A mantener la unidad. Lo único que nosotros podemos hacer es romper la unidad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está la unidad. Entonces el Señor dice: allí viven de manera digna el llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros de una manera activa? Disponernos para mantener la unidad, revisando nuestro corazón. Porque, ¿qué es lo contrario de la humildad? El orgullo, ¿cierto? Si hay orgullo, ¿qué pasa? Que entonces se va a romper la unidad. Lo contrario es la amabilidad, que sería ser odiosos. Si vamos a ser odiosos, una persona amable es una persona fácil de amar, pero si es una persona odiosa, ¿ah? Fácil de si es una persona fácil de odiar, pues se va a romper la unidad. Humildes, amables, pacientes. Si es una persona impaciente, ¿qué pasa? Se rompe la unidad. Tolerantes, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes. Es una persona intolerante. ¿Por qué no aprende? ¿Por qué? Si ya he explicado 10 veces, pero es que, ¿cuántas veces le he dicho? O sencillamente algo sucedió como quería y una vez ya coge y acaba con las palabras, destruye con las actitudes. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, es decir, que respiran, tolerantes, dice, y en amor. Fíjate que el amor es el vínculo perfecto, es el ligamento perfecto, en amor. Y el Señor en el versículo 3 nos dice que nos esforcemos por mantener. Es decir, ya está, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, si no tenemos cuidado, lo que vamos a hacer es estropearlo todo. Por eso, aquello que nos caracteriza sea la humildad, para reconocernos a nuestros hermanos, para reconocer también nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros defectos, porque no somos perfectos, ¿cierto? Somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces debemos tener cuidado con nuestra manera de obrar y de vivir. Comienza con la humildad, porque una vida de mansedumbre, una persona mansa y humilde, la mansedumbre es hija de la humildad. Comienza con la humildad, la mansedumbre es hija de la humildad. Lo contrario también es cierto, la irritación y la rebeldía son hijas del orgullo. La irritación y la rebeldía son hijas del orgullo. Así como la mansedumbre es hija de la humildad, la irritación, sí saben lo que es una persona que se irrita. Como yo, pero es que, tú ves como cambiar el tonito. La irritación y la rebeldía son hijas del orgullo. Entonces, cuando hay orgullo, entonces, ¿qué sucede? La persona se va a irritar y comienza a rebelarse, pues de malas. Entonces, ahora que lo haga ella, que lo haga él, que sufra, que sufre. No, bueno. La humildad no la otra. Pablo nos señala el camino que nos conduce a lograr vivir en comunidad. ¿Cómo? Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Ya que mantengamos ese vínculo. Nos señala un camino para lograr vivir en comunidad. Donde sea que se dé esa comunidad, bien sea en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el lugar donde vivimos.
las señales de que andamos según la carne es que vemos a los demás como insoportables. Una de las señales de que vivimos en nuestra carnecita es que estamos viendo a las personas como insoportables. Pero es que me sacan, es que es insoportable. Y no nos damos cuenta de que quizás otros también tienen que tolerar nuestros defectos, porque también podemos ser insoportables para ellos. Entonces, si de repente tú estás alguien diciendo, es que me provoca ahorcarme, es porque quizás también nosotros estamos padeciendo eso, sin percatarnos de que los demás también quizás tengan que soportar nuestros defectos, y quizás para ellos también nosotros seamos insoportables. Otra característica que sea la devoción al Señor. Primera de Timoteo 3:16. Voy a leerles el Salmo 25, 8 al 9. Creo que lo está terminando ayer antes de pasar a esta otra característica. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige la justicia a los humildes y les enseña su camino. Bueno y justo es el Señor, por eso le muestra a los pecadores el camino. A los que andábamos equivocados, a los que andábamos perdidos, a los que seguíamos nuestros propios propósitos, el Señor es bueno y justo y nos mostró el camino. A los que se han equivocado, porque todos podemos pecar y por todo hacer cosas que no son, y el Señor dice, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige la justicia a los humildes, es decir, les muestra cómo es que debemos vivir, como Él quiere que vivamos, y les enseña su camino. Se tiene compasión con los pecadores al mostrarles el camino que deben seguir. Ahora, ¿cuánto más hace el Señor con aquella persona? Pero tu voluntad dice el Señor, Señor, te necesito. ¿Qué le dice el Señor? Que los va a dirigir en la justicia y que les va a enseñar su camino. Pero comienza con la humildad. Que lo que nos caracterice sea la devoción del Señor. 1 Timoteo 3:16 en Reina Valera. Dice en versión Reina Valera, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que lo que nos caracterice sea la devoción del Señor. Amén. En la versión internacional dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y en la Reina Valera, de la que estamos leyendo, dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es muy grande. Habla de piedad, habla de fe y habla de religión. Que lo que nos caracteriza sea nuestra devoción al Señor. Y aquí escribiendo 3 versiones. En una habla de que lo que nos caracteriza sea la piedad es devoción al Señor. Que lo que nos caracteriza sea nuestra fe, es decir, nuestra devoción al Señor, porque en Él hemos puesto nuestra mirada. Que lo que nos caracteriza sea esa religión que tú estás viviendo, sea esa devoción al Señor. Que los demás digan, esa persona le queda a Dios, esa persona realmente quiere hacer las cosas bien para Él, sin hablar muy bien, pero sí mostrando mucho con nuestras vidas. Como la frasecita que hemos escuchado por ahí, creo que es de Francisco de Asís, predica todo el día y solo se hace falta, abre la boca, que prediquemos cada día, con nuestro Dios. 1 Timoteo 6:11. Dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pero tú, hombre y mujer de Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo allí Pablo con Timoteo? Antes de leerlo, pues, lo que le estaba haciendo allí era la conducta que debe caracterizar a las personas que le sirven al Señor, a los obispos y diáconos. Y aquí le está haciendo una recomendación especial a Timoteo. Tú, en cambio, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de todo eso y entérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. El Catecismo de Westminster
hay una pregunta en ese catecismo, dice, ¿cuál es el fin, el propósito del hombre? La respuesta es, el fin, entre paréntesis, o propósito del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Quiénes dicen amén? 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque el fin o propósito del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que lo que nos caracterice sea la alabanza. ¿A quién? A Dios nuestro Creador. Amén. En el Salmo 9:11 dice el Salmo 9:11: canten salmos al Señor, el Rey de Sion, proclame sus proezas entre las naciones. Canten salmos al Señor. Qué bonito que vamos a llegar todos temprano para adorar a Dios. Amén. Para adorar al Rey. Como somos con nuestras voces, ustedes se dan cuenta, no somos los que tenemos muy buena voz, como somos muy afinados, también nos pasamos de eso. Pero sí le cantamos al Señor con todo el corazón, amén. Lo adoramos, le decimos, Señor, aquí estamos para ti. Estamos orando para que el Señor traiga a los ministros de la alabanza, los que van a ejecutar la batería, los que van a ejecutar la guitarra, el bajo, los que van a... Pero los cantantes ya van a tener que luchar mucho con la canción. Cantantes allá. Nos vamos a afinar la voz. Mientras llegan los cantantes, los salmistas, perdón. Mientras llegan los salmistas, pues ahí nos van a tener que seguir ayudando, ¿vale? Porque la alabanza la hacemos todos, ¿vale? Pero qué bonito que todos realmente nos pongamos para llegar a todos a una adorar al Rey. Ayer en la Liga tuvimos tiempos de alabanza, de adoración al Rey. Porque digo que eso no hay nada que se le compare. No hay nada que se le compare. Que sea la alabanza. Canten salmos al Señor, al Rey de Sion, proclamen sus proezas entre las naciones. La alabanza comienza en Dios, en lo que Él es y lo que ha hecho por su pueblo. Salmo 81, 8 al 10, por favor, acompáñenme. Salmo 81, 8 al 10. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún Dios extranjero ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo, el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, dice, ábreme la boca y te la llenaré. Yo, el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, ábreme la boca y te la llenaré. La alabanza comienza en Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo escucharas. No tendrías ningún Dios extranjero ni te inclinarías ante ningún Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Él es el Señor nuestro Dios que nos sacó. Recuerden que cuando se habla la palabra de Egipto nos asociamos con el mundo. Él es el que nos ofrece salvación. Él es el que nos sacó del pecado en el que vivimos aquí en el mundo, el que nos apartó para Él y nos recuerda. La alabanza es la respuesta de la creación a la revelación de su Creador. El Salmo 103, 1 al 2. Dice, alaba alma mía al Señor. Salmo 103, 1 al 2. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hay algo importante que nosotros debemos entender aquí cuando vamos a pasar a esta otra característica. La alabanza y el servicio están íntimamente unidos. Una persona que alaba a Dios, que adora a Dios, también le sirve. Una persona que sirve a Dios, también lo alaba,
través de su servicio. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Por eso les tengo otra característica, que lo que nos caracterice sea el servicio. Dice el Salmo 101:2, Reina Valera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En el versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Que lo que nos caracterice sea el servicio, porque cuando sirves estás alabando, cuando estás alabando estás sirviendo a Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. La alabanza demostrada en una vida de servicio a Dios. Se nos invita a alabar y servir a Dios con gozo. Entonces, cuando alabamos al Señor, estamos mostrando estamos sirviendo. Cuando estamos sirviéndole al Señor, sirviendo a nuestros hermanos, en aquello donde el Señor nos puso, o a través de lo que estamos haciendo, estamos alabando a Dios. Así que hagámoslo con la mejor actitud del corazón. Sea lo que sea que el Señor te haya puesto a servir. Recuerda que aquí estás alabando a Dios. Recuerda que en eso que tú estás haciendo estás glorificando su santo nombre. ¿Qué le dicen amén? Amén. Así que debemos estar continuamente examinando nuestro corazón, En la Nueva Versión Internacional dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Aquí la palabra adorar se cambia por servir, en la versión Reina Valera, que es la que estamos leyendo anteriormente. Es necesario conocer lo que es Dios en sí y para nosotros. El conocimiento es la madre de la devoción y de la obediencia. Los sacrificios a ciegas nunca agradan a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios verdaderamente, sencillamente pues no lo vamos a adorar como debemos. El Salmo 100 es lo que estábamos leyendo. Aquí se nos muestra un camino. Está bien. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, dice el Salmo 100, 1 y 2. En el versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y en estos versículos del 3 al 5 se nos muestra por qué debemos adorarlo. En la versión de la Valera dice: reconocer que Jehová es Dios. Tenemos que reconocer que Él es el Dios, amén, ante el cual nos humillamos, a quien dirigimos nuestras oraciones, ante el le cantamos y le pedimos alabanza. Otra cosa que debemos reconocer, lo que estamos leyendo aquí, que es necesario conocer lo que Dios es en sí y para nosotros. Y el conocimiento es la madre de la devoción y de la obediencia. Los sacrificios a ciegas nunca agradan a Dios, al Dios que ve. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para realmente poder servirle y alabarle y servirle, de conocer que Jehová es Dios? Y les dicen amén. Amén. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué otra cosa tenemos que reconocer? Que el pueblo suyo somos, que somos de Él, que somos ovejas de su prado. En el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. En el versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos que alabar y bendecir su nombre porque Él es bueno y Él es fiel, amén. Y para siempre es su misericordia. Cuando nosotros entendemos esto, que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que suyos somos, que somos su pueblo escogido, que somos ovejas de su prado, que Él es el que nos sustenta, amén, y que Jehová es bueno, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Saben que uno comienza a dimensionar y a decir: Dios mío, quiero alabar, quiero servirte, quiero bendecir tu nombre? Señor, ¿qué hay que hacer? Que lo que nos caracterice sea el amor, que lo que nos caracterice sea el dar, que lo que nos caracterice sea la humildad, que lo que nos caracterice sea la devoción al Señor, que lo que nos caracterice sea la alabanza, que lo que nos caracterice sea el servicio, que verdaderamente mostremos frutos de arrepentimiento. Por favor, acompáñenme para terminar a Lucas 3, 8 al 17. Terminamos de leer lo que empezamos allí.
Juan 3, Lucas 3 hasta el 8 leímos, vamos a leer del 8 nuevamente hasta el 17. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Versículo 10. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No torcen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Versículo 16 dice, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Demostremos frutos, demostrar arrepentimiento, que lo que nos caracterice sea el amor, el dar. ¿Qué otra cosa dijo? La humildad, la devoción al Señor, la alabanza, el servicio al Señor. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Sea todo aquello bello y hermoso por lo cual el Señor te trae. Que lo que nos caracteriza, y el Señor muestre frutos. Y allí comienzan los soldados a preguntarle, los recaudadores de impuestos, todos comienzan a preguntarle a Juan qué debían hacer para que se descaracterizara como hijos de Dios y que querían llevar a cabo realmente la voluntad del Padre. Y nosotros también debemos decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que me caracterice? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Señor, ¿qué es lo que quieres que me caracterice? ¿En qué debo mostrar todo frutos de arrepentimiento? Y eso es una respuesta que solamente tienes en el Señor y con el Señor, porque es entre tú y Él. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Porque todos tenemos cosas que cambiar, todos. Y aquí estamos, poniéndonos a tu gracia, a su misericordia, a tu favor, diciéndole, Señor, Señor, tú no las canciones que le cantamos. Y no va a hacer las cosas bien para ti, Señor. No, Señor Jesús, no permitas que me equivoque, no permitas que siga pecando, no permitas que te falte. Vamos a orar. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Amado Dios y Padre Santo, que darte gracias, Dios, por esta mañana que nos permite reunirnos en tu santo nombre. Y Padre, oro para que respondamos, Señor, a esta pregunta, al título de esta predicación. Que lo que nos caracterice sea, Señor, que cada uno de nosotros vea, conforme a Lucas 3:8, de qué manera, Señor, nosotros debemos mostrar un fruto de arrepentimiento, Señor. Porque somos los primeros llamados a cambiar, a ser mejores para ti. Que hace momentos porque tú no nos acusas, que tú no viniste a condenar al mundo, sino para que tú no fueras salvo por medio de él. Como me lo dices en Juan 3. Nos invites a que nos acerquemos a ti con un corazón confiado, dispuesto siempre para lo tuyo y para cambiar y ser mejores para ti, Señor, porque este es el año del crecimiento, Señor. Y trabajas en nuestro corazón, Señor, y mueves allí la tierra, Señor, y la abonas, Señor, y la riegas con tu Santo Espíritu, Señor, para que dé más fruto todavía, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, dándote gracias, porque sabemos que solo no podemos, que te necesitamos aquí, Señor, porque queremos que lo que nos caracterice, Señor, sea de tal forma y de tal modo que las personas ya no nos van a ver a nosotros, sino que te van a ver a ti, Señor. Y van a alabar y bendecir tu nombre y a darte gloria y a darte las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú obras, por todo lo que tú llevas a cabo en los corazones, Señor. Y gracias, Dios. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por enseñarnos qué es lo que tú quieres para nuestra vida y moldearnos conforme a tu estatura y conforme a tu buena, gran y perfecta voluntad y conforme a tu santo propósito, porque tú eres hasta el querer tú no hacer para llevarlo a cabo. Hoy nos rendimos aquí, Señor, abrimos nuestro corazón aquí y te damos gracias, Señor, porque solamente tú puedes producir ese fruto para la vida eterna, Señor. Y
y hoy nuestros corazones se abren a ti, Señor, para llevar a cabo tu santo propósito y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea reconocido, que tu nombre sea exaltado. Oramos en tu nombre, mi Señor Jesucristo, dándote gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Démosle la noche, por favor. Aplausos para el Señor, amén. Amén. Y gracias a las personas que se conectaron, a los que estuvieron aquí, a los que verán luego el mensaje, que Dios les bendiga. Un abrazo y chao, chao.